Buenos días y bienvenidos al vídeo con peor calidad de vídeo y sonido desde los 2000. Hoy vamos a hablar de los Bloody Benders, una familia que a finales del siglo XIX aterrorizó a toda Kansas. Y sí, esa sigue siendo mi maleta, que todavía no la he guardado. Está deshecha, no tiene nada dentro, pero todavía no la he llevado al sótano. Hoy vamos a hablar de un caso un poco más antiguo, del siglo XIX, y aunque sé que a algunos les resultan estos casos un poco más aburridos, a mí son los que me suelen llamar más la atención. Será porque estudio historia del arte y sé que en general la parte de historia me encanta. Pero no sé, creo que es porque no existía toda la tecnología que existe ahora, no podían descubrir quién era el asesino mediante el ADN, no había cámaras, ni móviles, ni nada por lo que se les pudiese localizar. Y muchas veces pues están envueltos de misterio estos casos. Y muchos pues, por ejemplo, si se cometiesen hoy en día estarían resueltos enseguida, pero al ser cometidos siglos anteriores, pues han quedado en un misterio que en realidad casi todo el mundo sabe quién ha sido, pero no se ha podido demostrar. Hoy nos vamos al oeste de América, al lejano oeste, en una época bastante revuelta. El oeste todavía se estaba poblando, es decir, los extranjeros estaban llegando a poblar las tierras de los nativos y aquellas que ellos no tenían poblados. Todavía no existía gran parte de los estados que forman parte ahora de Estados Unidos. Casi todos los que se animan a moverse a estos territorios tienen una motivación clara, el dinero. Existen muchas minas de oro por explotar y muchas tierras. Otros tienen una motivación ideológica o religiosa y deciden desplazarse para encontrar un lugar donde poder actuar según los mandatos de sus creencias. Un muy buen ejemplo de esto serían, por ejemplo, los mormones, que se establecen en Utah. Pero la gran mayoría de personas que se desplazan es definitivamente por necesidad. Son personas pobres que buscan una vida mejor. Y la familia Bender pertenecía a este último grupo. Se dice que eran alemanes que habían emigrado. Se establecen en Kansas, en el Osage Trail, un camino que unía el este con el oeste que habían construido los nativos americanos. De ahí el nombre. Hay una tribu nativa americana que son los Osage. Pero este camino sería utilizado por los colonos también para ir del oeste al este y viceversa. Este camino era muy útil, pero también muy peligroso, puesto que casi todos los que lo utilizaban iban o bien hacia el oeste con todas sus pertenencias para buscar una vida mejor, o volvían hacia el este con oro y dinero. Así que era el lugar perfecto para ser atracado y asesinado. Las desapariciones a lo largo del Osage Trail eran bastante frecuentes. Y es precisamente por este motivo por el que los actos de la familia Bender tardaron más en ser percibidos. A finales del siglo XIX, después de la Guerra Civil, se intentaba aún más poblar América, por lo que surgió una ley que firmó Abraham Lincoln para llenar los campos y territorios vacíos. En esta ley se especificaba que cada ciudadano que no hubiera luchado contra Estados Unidos en la guerra podía obtener 160 acres de tierra, con la condición de mejorarla, por así decirlo. Es decir, debías construir una casa y tener una granja, cosechar la tierra, etc. Al cabo de 5 años, si habías cumplido con estas condiciones, el terreno era definitivamente tuyo a cambio de pagar una suma ínfima al año. El problema que surgió de esto es que, aunque esta oferta parecía maravillosa, si tú partes de cero, por mucho que te regalen 160 acres de tierra, igual no tienes dinero para construirte una granja desde cero, no tienes de dónde empezar. Así que la ley, que estaba pensada sobre todo para ayudar a gente pobre, se convirtió una vez más en una ley que ayudaba a aquellos que ya tenían un poco de dinero, los que sí que se podían permitir construir una granja y que podían permitirse esas condiciones. Finalmente, entre 1862 y 1904, de 500 millones de acres, solo 8.000 fueron a granjeros y gente menos pudiente, mientras que el resto fueron utilizados para otros propósitos. Una de las familias que sí que pudo beneficiarse de esta ley fue precisamente la familia Bender. La familia Bender se establece en el condado de Lavette, un territorio por el que pasa el Osage Trail, este camino del que hemos hablado antes.
En mayo de 1871 se encuentra el cadáver de William Jones cerca de un lago. A William Jones le habían golpeado en la cabeza y le habían rajado la garganta. Jones era un viajero de los típicos que utilizaban en el Osage Trail para ir del este al oeste. En febrero de 1872 aparecen dos cadáveres de dos hombres con exactamente las mismas características que el de William Jones. Habían sido golpeados en la cabeza y les habían rajado la garganta. Aunque, como ya había dicho antes, las muertes en este camino no eran infrecuentes, lo que sí que lo es la forma en la que matan a estos hombres. Los ladrones normalmente mataban con pistolas, son más rápidas y efectivas y no hace falta acercarse tanto a la víctima como si les das en la cabeza. Hasta 1873 desaparecieron otros 9 hombres más por esta zona. Aunque sus cadáveres no aparecen, se sabe que desaparecieron más o menos por aquí porque fue por donde fueron vistos por última vez. La mayoría de estos hombres llevaban bastante dinero encima, puesto que iban del este al oeste a comprar tierras. Con este número inusual de desapariciones y muertes empiezan a lanzar advertencias sobre esta parte concreta del Osage Trail. Algo así como cuidado que aquí matan más o te matan pero no con pistola, sino que te rebanan el cuello. George Longcore o Launcher, dependiendo de las fuentes, y su hija Marianne emprenden el camino al este por el Osage Trail. George había perdido a su hijo Robert por una neumonía y poco tiempo después su mujer murió en el parto de Marianne. Ahora que Marianne es un poco mayor, apenas una infante, George se decide a emprender el viaje al oeste donde están sus padres, en Iowa en concreto, para irse a vivir con ellos. George lleva bastante tiempo ahorrando para este viaje. Se ha comprado un caballo, provisiones. William York, un apreciado doctor que era además su vecino, le ha ayudado bastante durante los preparativos para el viaje. George y su hija Marianne emprenden el viaje, aunque por lo general los inviernos son bastante cálidos en esta zona, tienen la mala suerte de que les pilla una tormenta de nieve en el viaje, así que necesitan algún sitio donde quedarse a pasar la tormenta. Por suerte ven un cartel en el camino en el que pone Venders Inn, es decir, posada de los Vender. Es justo lo que necesitan, un lugar donde pasar la noche o el tiempo que haga falta hasta que pase la tormenta. Y es a partir de este momento cuando se pierde el rastro de George Launcher y su hija Marianne. Más tarde se sabría que padre e hija sí que llegaron a la posada. Y además, gracias a testigos de otros momentos, se sabe más o menos lo que podría haber pasado. La posada o cabaña de los Venders es una cabaña muy pequeña de madera. Tiene unos 35 metros cuadrados y está dividido en una zona de residencia para los Vender, una pequeña tienda y una mini posada. Las zonas estaban divididas mediante cortinas. La tienda y la posada estaban en la parte delantera de la cabaña y la parte trasera era la casa propiamente dicha de la familia Vender. La posada era realmente simple, era un huequito para una persona con una cama individual y ya, además entre la tienda y la posada siempre había gente entrando y saliendo. Lo que sí que era muy grande era el terreno en sí, tienen un huerto enorme que además sí que lo utilizaban y tenían también animales en la granja y demás. La tienda es una especie de todo a 100 o tienda de ultramarinos o droguería o como lo llaméis vosotros. Es una tienda de estas que son pequeñitas pero que tienen de todo, tienen tabaco, comida, también comida para los caballos, todo lo que necesitases en el camino. Parece que la cabaña estaba bastante bien montada, lo malo es que olía bastante mal y estaba además bastante sucia. A George le llama la atención el mal olor. Un hombre mayor se les acerca nada más entrar en la cabaña. Cojea un poco y no es capaz de mantener la columna recta. Tiene las piernas cortas y es bastante ancho. George le saluda, pero el señor mayor le responde solo con gruñidos y con algo en otro idioma. Este hombre es Pa Vender. Debe de tener unos 60 años. Aparece una mujer, Elvira o Ma, que tampoco parece precisamente amigable y tampoco parece saber inglés. George no lo sabe, pero la gente de la zona la llama el demonio o la mujer del demonio. Los Vender no se han integrado en la comunidad, no lo han intentado, parece que se comportan de forma extraña y son en general muy groseros. Tienen 2 hijos, Kate y John Vender Jr. No está del todo claro que sean realmente padres e hijos. No se sabe si John Vender Jr. era el hijo de los Vender o si era el marido de Kate, o incluso podría tratarse de hermanos con una relación incestuosa, aunque también algunos decían que era Kate la que no era hija de los Vender.
Kate es joven y guapa, ella sí que sabe inglés y saluda de forma amistosa a George. También se disculpa por sus padres y porque estos no sepan inglés. Al fin y al cabo son mayores y les cuesta aprender una nueva lengua. Kate tiene 23 años, es delgada, alta y tiene el cabello castaño rojizo y es bastante atractiva. Kate invita a George y Anne a sentarse a comer con su familia. Kate llama definitivamente la atención, sobre todo de los hombres. A diferencia de sus padres, Kate es bastante querida en el pueblo, aunque también existen unos cuantos rumores de que es una bruja. Kate era medium espiritual y hacía sesiones de espiritismo, incluso se decía que tenía poderes curativos. Por estas razones era tanto mal vista por unos como querida por otros. John Bender Jr. tiene el pelo castaño y lleva bigote. También a él se le describe como relativamente atractivo. Y también él sabe hablar inglés. Aunque tanto él como Kate tienen un acento alemán bastante fuerte cuando hablan inglés, pero al menos lo hablan. Kate invita a George a sentarse en una de las sillas de la mesa. Le sienta justo detrás de una de las cortinas que separan los espacios. Es decir, que a George le queda justo detrás, a las espaldas, la cortina. Ma y Kate se sientan con ellos a la mesa y Pa y John Jr. desaparecen de la habitación. Antes de que George pueda entender qué pasa, siente un dolor intenso en la cabeza que le tumba. Unos meses más tarde, los padres de George envían desde Kansas una carta para preguntar por su paradero. Como el viaje es largo, han dejado pasar un tiempo de margen, pero ya ha pasado demasiado tiempo y George y la pequeña Marianne no han llegado y ya están preocupados. El doctor William York, el amigo de George, se dispone a buscar a su amigo. En Fort Scott encuentra el carro de George con los caballos todavía atados y a los pobres medio muertos de hambre. En el carro también están la ropa de George y de Marianne. William York va preguntando a todo el mundo que se encuentra si han visto a George y a Anne, y así acaba llegando a la zona de los Osage Trail en la que vivían los Bender. Y a partir de ahí se pierde también la pista de William York. Pero William York es un doctor muy reconocido en Independence y además tiene dos hermanos muy influyentes, sobre todo uno de sus hermanos, Alexander York, que era miembro del Senado en Kansas y que crea una comitiva de búsqueda de 50 hombres, no solo para su hermano, sino para todos los desaparecidos que estaba viendo. Esta comitiva deberá, entre otras cosas, inspeccionar todas las casas de la zona, y el propio Alexander York participa en la búsqueda. Un vendedor les cuenta que William York pasó por su tienda a comprar tabaco y que le dijo que pensaba pasar la noche en la posada de los Bender. Así que Alexander y otro hombre van juntos a la cabaña de los Bender. Pa está sentado fuera, en el porche. Dentro están los hijos, Kate y John, que les cuentan que efectivamente William pasó la noche ahí y también les compró algunas provisiones de la tienda. Hasta ahí todo normal, nada parece raro. Pero los Bender dicen que saben quién podría haber hecho algo. Dicen que los nativos siempre atracan a los viajeros. Que sí, que puede ser que hubiese grupos de nativos que hiciesen esto, pero es como siempre, ¿no? Que los blancos han ido a exterminar a los nativos, llegan más blancos, los blancos asesinan a los blancos y los blancos dicen, no han sido los nativos. Alexander se deja llevar a la zona donde supuestamente los nativos americanos se habían llevado a su hermano. Que, claro, la cosa es por qué saben exactamente dónde se lo han llevado, no tiene sentido. Pero bueno, una vez llegan al punto del camino indicado, Kate le pide si puede hacer una sesión de espiritismo ahí con él, para llamar así a su hermano, pero que para ello tendría que venir Alexander solo y no con el otro compañero con el que había ido. Por suerte, Alexander no acepta y en vez de eso llama a todos los hombres de la localidad y les dicen que van a buscar en todas las casas y les piden participar. En esta reunión estaban presentes tanto Pa como John Bender Jr. Así que poco después de esta reunión, en mayo de 1873, un vecino de los Bender advierte de que la cabaña de los Bender parece abandonada. Así que una batida de unos 100 hombres aparece en los terrenos de los Bender. Los animales de la granja están sueltos y parecen hambrientos, la cabaña está vacía y la familia Bender se ha llevado toda la comida, toda la ropa y todos los objetos personales. Apenas han dejado cosas atrás en su vida. La cabaña apesta, pero inicialmente no encuentran el origen del olor, hasta que descubren que justo debajo de la mesa hay una trampilla. Cuando abren la trampilla todos se apartan del horror. Y es que el origen del olor tan horrible y de podredumbre proviene de esta trampilla.
o del sótano más bien que hay detrás. El olor es tan fuerte que los hombres salen corriendo de la cabaña y muchos incluso vomitan. Alexander York ordena que se investigue toda la cabaña de arriba abajo y que cuando se haya terminado de investigar se derribe. La trampilla da un sótano que es más o menos igual de grande que la cabaña, pero tiene solo 60 centímetros de altura. Los hombres se arman de valor y bajan al sótano maloliente, pero no encuentran en sí nada que pueda ser el origen del mal olor. La verdad es que contaban con encontrarse algún cadáver, pero no hay nada. Aunque bueno, sí que se dan cuenta de una cosa, y es que el suelo, que es de tierra, tiene un color marrón rojizo, y es que la sangre de las víctimas de la familia Bender se había filtrado por el suelo del sótano, y de ahí provenía el mal olor. De momento solo habían encontrado sangre, pero ningún cadáver, así que siguen buscando fuera de la cabaña, en el terreno de los Bender. En el huerto de las verduras se encuentran una zona de tierra removida con forma alargada, es decir, con una forma muy parecida a la de una tumba. Empiezan a fijarse más en el terreno y encuentran hasta 9 tumbas del mismo estilo. En una de las tumbas incluso había un pie sobresaliendo. En esta tumba encontraron al Dr. William York. El doctor había sido golpeado en la cabeza y le habían cortado la garganta, exactamente igual que los cadáveres que se habían encontrado en el Osage Trail un año atrás, hasta que empezaron a llamar demasiado la atención. Los hombres siguen desenterrando los cuerpos de las otras tumbas. Una tumba estaba vacía, pero encuentran el cuerpo correspondiente, por así decirlo, en el pozo de la familia. En el pozo también encuentran trozos de otros cuerpos. Debido a que encuentran estas partes también, los hombres entienden que puede haber más cadáveres y hacen un recuento de unos 20 asesinados. Casi todos los cadáveres son de hombres, aunque también hay alguna mujer. Entre los cadáveres se encuentran los cuerpos de George Longsher y de su hija Anne. George fue asesinado igual que los demás, mediante un golpe en la cabeza y cortándole la garganta, dejando que se desangrase en el sótano. Pero a Anne no le hicieron esto. Yo al principio, cuando leí que Anne no la habían matado de esta forma, casi me alivié, porque pensé, pues bueno, igual la habían matado de una forma más piadosa, es decir, no la habían dejado desangrándose hasta a saber cuándo. Pero no, es aún peor, porque a la niña estaba enterrada a los pies de su padre y parece que fue enterrada viva. Los periódicos de la época que escribieron al respecto dicen que algunos de los cadáveres masculinos fueron castrados, aunque algunos antes de morir y otros después. Se cree que aún hoy hay cadáveres enterrados en los terrenos de los Bender que no se encontraron nunca. Una vez terminan de sacar todos los cadáveres que encontraron, tiran la cabaña abajo y empiezan la búsqueda y captura de los Bender, aunque nunca se los encontró. Seguramente, nada más salir de la reunión de los hombres de la zona, en la que también estaban Pa y John Bender Jr., estos volvieron a la cabaña a informar a Ma y Kate y huyeron lo más rápido posible. Alexander York ordena a sus hombres que recojan toda la información posible que puedan sobre la familia Bender, y por suerte hay unas cuantas personas que sobrevivieron a los Bender y tienen mucha información que dar. La cosa solía ir así. Kate o John Bender Jr. invitaban al huésped a sentarse a la mesa a comer o a tomar algo con la familia, como habían hecho con George. El invitado se sentaría siempre en la silla y delante de la cortina que separaba los espacios, de tal modo que la cortina le quedaba justo detrás, y esta silla estaba justo también delante de la puerta de la trampilla. Lo que pasa es que, claro, esto los invitados no lo sabían. Kate entonces mantendría al invitado distraído, pues flirtearía con él, le preguntaría de dónde era, lo que fuese. Mientras Pa y John Jr. se iban de la estancia. En realidad, lo que hacían Pa y John Jr. era ir a por 2 martillos y desde detrás de la cortina atizaban con estos al invitado. Ma Bender les cortaba entonces la garganta, abrían la trampilla y tiraban al invitado al sótano, donde le dejaban desangrándose. Muchas veces también aprovechaban para quitarles los objetos de valor y el dinero o incluso la ropa. Sin embargo, lo raro es que no siempre hacían esto. Algunos de los cadáveres todavía tenían incluso joyas. Así que, aunque parece que el motivo principal de los asesinatos era el dinero, no podría ser el único motivo. Quizás simplemente disfrutaban matando. Uno de los testigos, un señor que fue invitado a sentarse a la mesa de los Bender, no se quiso sentar en la silla elegida, delante de la cortina,
y cuenta que los Bender se pusieron furiosísimos y que al final prácticamente salió huyendo de la casa. Para buscar a los Bender se intenta también identificarlos y ver si realmente son una familia que viene de Alemania, pero nunca se termina de descubrir. Como ya había dicho antes, nunca de hecho se determina si eran una familia realmente o si directamente no tenían ningún tipo de parentesco. Se descubre que Pa, John Bender, es en realidad John Flickinger y que por lo visto no era familia de los otros tres, es decir, que no era tampoco el padre ni de Kate ni de John Bender Jr. John Bender Jr. era en realidad John Gephardt y tampoco era familia real de ninguno de ellos, así que su relación tan cariñosa con su supuesta hermana Kate al menos no era incestuosa. Las que sí que parece que eran familia eran Ma y Kate Bender. Ma se llamó en realidad Almira Meig. Almira se casó siendo tan solo una adolescente con un tal George Griffith y de esta unión nacen varios niños, entre ellos Kate, cuyo nombre real era Eliza Griffin. Eliza o Eliza o Kate era la quinta niña de 12 que tuvo Almira en total. Este marido de Almira murió y no fue el único marido o amante de Almira que murieron sospechosamente, hasta que conoció a Pa Bender. La carreta de los Bender se encuentra abandonada en Taller, en Kansas, y los caballos estaban todavía atados a ella y estaban hambrientos. Se sabe que la familia compró billetes para el tren hacia Humboldt y que se separaron en Chanute, también en Kansas. John Jr. y Kate siguieron viajando en tren hacia el sur, y Ma y Pa siguieron el camino hacia el norte, y a partir de ahí se conocen solo rumores, pero ninguno se pudo confirmar como cierto. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya entretenido. No sé si la conocéis ya o si os es completamente nueva. Creo que hay una película también relativamente nueva de hace unos años. En fin. Y pues bueno, espero que os haya gustado. Dejadme un like. No os olvidéis de suscribiros. Y hasta la próxima. Chao.